Hola a todos y todas, muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Puerto Rojas, el afecto como estrategia, un espacio que busca instalar reflexiones de alto nivel y conversar con nuestros invitados respecto a cómo ellos y ellas ven la gestión de las empresas y los desafíos que tienen las organizaciones en este escenario cambiante y de bastante incertidumbre, ¿ya? Hoy día tengo el privilegio de tener como invitada a una persona que además, lo estábamos hablando fuera de pantalla, estuvo presente en el lanzamiento de mi libro, que dijo unas palabras maravillosas de mi libro, que es Carolina Alstweiger. Así que, Carola, bienvenida a este programa. Hola, Rodrigo. Feliz de estar acá. Como hablábamos ahí fuera de pantalla, ya estábamos conversando, poniéndonos al día. Bueno, y contarles que Carolina es socia directora de Alma Brands, una empresa consultora, y nos va a contar más en detalle lo que hacen, que tiene presencia en Chile y que también ya está iniciando su camino en México, un tremendo mercado. Ahí, Carola, nos puedes contar un poquito más después en qué estás. Y que tiene un currículum tremendamente interesante porque ha trabajado en empresas y también ha trabajado en instituciones y organizaciones de la educación. Ella, la Carola, es miembro del Consejo del Sistema B, directora de LATE, directora de Nutrisco, antes llamada Orión, directora de Canal 13 y también asesora del directorio de Tendi. Y fue directora de posgrado de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo, ha trabajado en el estudio de Adimark y otras empresas más. Así que si me faltó algo, Carola, ahí te pido disculpas, tú lo complementas. Muy bienvenida al programa de hoy día. Está perfecto. Muchas gracias, Rodrigo. Feliz de estar aquí contigo para conversar un rato. Bueno, la pregunta del millón, pues, Carola. ¿Qué hace Alma Brands? ¿En qué trabajas? ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es tu aporte a la sociedad empresarial? Sí, me encanta esa pregunta porque siempre es difícil, ¿eh? Uno trata de decir como el listado de cosas que hace, pero si te pudiera decir en una frase corta lo que intentamos hacer, intentamos acompañar a las empresas para que se desarrollen, para que evolucionen, para que crezcan, pero siendo mejores empresas para las personas, para la sociedad y para el entorno. Y cuando hablamos del entorno, hablamos del mundo, hablamos del planeta, etc. Lo que queremos es que las empresas sean mejores empresas. Y todo lo que hacemos en distintos ámbitos, que pueden ir desde el mundo de la estrategia, de la definición de un propósito, de las comunicaciones, de la identidad, de la experiencia, etcétera, tiene ese fin o ese sentido último. Ese es como nuestro propósito como compañía. Mira, en general en estos escenarios uno muchas veces evalúa bien a quién va a invitar a entrevistar, porque te dices, pucha, es parte de la competencia, yo en lo personal hago algunas cosas también en las que nos topamos, pero acá ocurre algo que es re interesante y re virtuoso, porque las buenas conversaciones generan mejores ideas y generan mejores oportunidades precisamente para hacer lo que tú dices, que es algo que también a mí en lo personal me mueve, y bueno, tú lo viste en el libro, que es cómo nosotros contribuimos y apoyamos a las empresas a que sean mejores lugares para trabajar, mejores lugares para las personas que trabajan en esas compañías y por defecto para la sociedad y el medio en el cual están insertas. Entonces, la pregunta del millón, tú eres experta en temas de propósito, entonces, ¿qué es el propósito en una organización? ¿Cómo se entiende el propósito? Mira, probablemente la manera más simple, pero no significa que sea simple ni construirlo ni definirlo, es que no se refiere a lo que la empresa hace, sino el para qué la empresa lo hace, ¿no? La típica pregunta que se asocia a propósito es ¿para qué existe una organización? Ahora, yo creo que eso no es suficiente para entenderlo, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que yo tendría que responder para definir para qué existe mi organización? Es cuando nos preguntamos y somos capaces de respondernos profundamente cuál es el aporte y el impacto que queremos tener en las personas, en la sociedad y en el entorno. Es decir, más allá de generar productos o desarrollar servicios que se comercializan, que se venden, que generan un retorno, ¿no es cierto?, ventas o una utilidad, es cuál es el impacto que queremos generar, ¿no es cierto?, en el entorno en el cual nos movemos. El entorno, como te digo, persona, sociedad y también planeta. Ese es como el desafío principal. Entonces, cuando hablamos de propósito, hablamos de eso, pero eso tiene que materializarse, ¿no? Sí. Y yo creo que ese es el mayor como desafío que encontramos,
yo creo que ya hace un buen tiempo se ha instalado con bastante decisión que las organizaciones tienen que tener propósito, pero no es suficiente definir un propósito que construya un cierto sentido, sino que hay que articular a la empresa en torno a ese sentido, ¿no? Una empresa con propósito es una empresa que lo materializa y lo vive en la manera como se relaciona con sus trabajadores, en la manera como innova y desarrolla sus productos y servicios con un cierto marco, en la manera como se vincula con la comunidad, en la medida que toma la responsabilidad respecto a su entorno. Entonces, el propósito es muy exigente, muy desafiante, porque implica tener una mirada muy interconectada de la empresa y asumir que la empresa, por mucho que sea privada, tiene un rol social, inevitablemente. Vive en un entorno, vive en una comunidad, tiene un sentido y tiene una responsabilidad social. Y cómo desde la experiencia que tú tienes, Carola, en términos generales, obviamente, evalúas el estado del arte en Chile? Las organizaciones Está bueno. están comprendiendo, están entendiendo que el propósito sí importa, como por ahí decía en una investigación que leí, el propósito sí genera utilidades, o es algo que sigue siendo, como yo digo, con olor a incienso, que cuando tú hablas de propósito, algunos te miran y dicen, ya, este señor que quizás qué está pensando. Mira, yo lo que te podría decir es que es una lata esta respuesta, pero no hay una sola respuesta, ¿ya? Yo, por un lado, sí veo que hay una mayor intención, sensibilidad y preocupación y interés por desarrollar empresas con propósito. Uno ve, por ejemplo, muchas de las organizaciones nuevas nacen con propósito. Los propósitos muchas veces están vinculados incluso a la vocación, a la intención de un dueño que crea algo con un sentido que va más allá de construir un negocio. Pero hay muchas empresas que han tenido que evolucionar en esa dirección y lo que yo he visto es que hay más empresas intentando avanzar en esa dirección. Pero junto con esto, yo creo que el proceso no está completo. Nosotros hicimos un estudio que esperamos replicarlo el próximo año, que habla del estado del arte del propósito en Chile, con más o menos como 120 empresas. Y nos dimos cuenta que las empresas hoy día están avanzando bastante decididamente en definir un propósito, ¿ya? Entonces lo han definido, han hecho participar a la dirección en esa definición, han hecho algunos esfuerzos comunicacionales, pero el propósito no está anclado, ¿no es cierto?, y articulado con robustez a la estrategia de negocio de las empresas, no está incorporado en la relación que tienen con todos los audiencias, grupos de interés, stakeholders, como le llamemos, que se relacionan las empresas, tampoco se mide ni se monitorea. Entonces, estamos como en el punto inicial, pero hay un gap, hay una brecha, ¿no? Esto no pasa solo por definir. Y hay también como mitos, ¿no? Algunos descalifican el tema del propósito y dicen que es una moda. Yo personalmente y nosotros como Alma Brands pensamos algo completamente distinto. Nosotros creemos que no es una moda, que es una nueva norma. Podemos cuestionar si lo estamos haciendo bien o mal, pero construir propósito con este sello en donde las empresas tienen un rol y una responsabilidad mayor, ¿no? Y un impacto del cual hay que hacerse cargo, es algo que es absolutamente inevitable. También hay algunos otros mitos, como que el propósito fuera una causa, ¿no? Es como que de repente voy a agarrar una causa y entonces es una causa. No, tampoco es una sola causa, es una manera de hacer las cosas de una manera muy integral. De hecho, podríamos, pensando un poco en el ámbito en el que tú, Rodrigo, trabajas con mucho más experiencia que yo, se habla mucho de que cuando una empresa tiene propósito, ocurren tres cosas a nivel de los trabajadores. Uno, que aumenta la realización personal. Es decir, una empresa que se preocupa por la realización personal de las personas es una empresa con propósito. Por lo tanto, no es suficiente que yo diga, este es el propósito de la empresa. ¿No? ¿Cómo eso se conecta con el propósito de las personas que trabajan? Entonces, la relación personal. El segundo, que las personas sienten que su trabajo tiene un impacto o una contribución concreta en otros, más allá de sí mismo, más allá de su equipo, más allá de la empresa, el sentido de contribución. Ahí está como el impacto, ¿no? El impacto social, el impacto en el entorno. Y el tercero, que es muy importante, es que una empresa tiene propósito cuando se preocupa, se hace cargo y las personas sienten que efectivamente se desarrollan en ella, ¿no? Y el desarrollo no tiene que ver con el salario económico nomás, sino que con el salario emocional, con la posibilidad de participar, de colaborar. Entonces, tiene más complejidades y yo creo que perdona lo larga mi respuesta, ¿no? Se ha avanzado, hay un interés, hay una mayor disposición, pero aún hay hartos mitos
también hay algunas cosas que no se han comprendido con la profundidad necesaria y todavía estamos muy en la declaración y poco en que esto efectivamente se tangibilice en lo que la compañía hace, en cómo lo hacen, cómo se relaciona con los trabajadores, en cómo lo comunica, cómo lo mide, etc. Y a tu juicio, pues tú partiste diciendo que en el fondo las empresas que están naciendo ahora nacen con un propósito, nacen por intereses de las personas que las crean, de sus cofundadores, y el propósito está instalado en la primera piedra que se pone al crear la empresa. A tu juicio esto tiene que ver para ponerlo bien en blanco y negro, claro, las cosas no son tan así, pero con la edad de los directivos, con la antigüedad de las empresas, o hay otros factores que dan vuelta, porque cuando tú estás trabajando con una organización, no falta el que te dice, lo que pasa es que esta área es poco productiva porque tengo mucha gente joven y tú sabes que la gente joven, los famosos millennials, no están vinculados, no les interesa, hacen su pasada por la empresa porque les interesa irse a surfear a no sé a dónde, etc. Y uno dice, puede ser, pero parece que hay otras variables que no estamos viendo que están afectando ese compromiso de esa persona joven por la empresa, o definitivamente el compromiso hoy día no solamente se sostiene en una relación transaccional, como tú acabas de decir. Entonces, ¿cuáles son los factores a tu juicio que pueden estar impactando en esto que falta instalar el tema en muchas más empresas? Sí. Bueno, yo creo que lo primero es que efectivamente esto implica un cambio de conciencia, ¿no? No es que esto hubiera estado instalado hace muchos años atrás, esto no era el rol que se definía para la empresa. Si uno ve todos los libros, ¿no es cierto?, de desarrollo empresarial, es como los conceptos empresariales vienen de la guerra, ¿no? De la competencia, del atacar, del ganar, del pelear, del destruir incluso, ¿no? Es como... Y yo creo que los jóvenes, y ahí sí tomo el punto generacional, yo creo que los jóvenes, pero también lo que ha empezado a pasar en la sociedad y en el mundo, ha empezado a despertar la conciencia respecto de que parece que lo que estábamos haciendo no era suficiente para construir no solamente buenos negocios desde el punto de vista de sus resultados, sino que buenos lugares para vivir, para producir, etcétera. Y generacionalmente los jóvenes sin duda que se han revelado a una historia en donde los que somos más adultos, en el fondo trabajamos y trabajamos en pos de la productividad y un resultado sin tantas expectativas más allá de lo transaccional, a pesar de que no estábamos conformes con eso. Porque probablemente si miramos hacia atrás y les preguntamos a las personas cómo se sentían, había estrés, había insatisfacción, etcétera, pero una sensación de que no se podía salir de ese lugar. ¿Ah? Entonces yo creo que hoy día, ya hace algunos años, estamos viviendo sin duda una especie de despertar de conciencia, de que las cosas no solamente se pueden, se tienen que hacer de una manera distinta, y los jóvenes son fuertes impulsores de esa nueva manera de hacer las cosas. Entonces hay choques generacionales, pero también yo te puedo decir que en mi experiencia me he encontrado con personas mayores que esto les hace total sentido también, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver más con los niveles de conciencia que puede llegar a tener alguien, que puede ser mayor, que puede ser más joven, pero es que es consciente que hoy día no podemos dividir racionalidad y emoción, negocio y propósito, cuerpo y mente. O sea, somos seres integrados, funcionamos en empresas y en organizaciones que son inevitablemente integradas, aunque pensemos que podemos así como dividir el mundo y hacerlo como funcionar productivamente y funcionar emocionalmente afuera de la compañía. Yo creo que estamos en eso, en un cambio de conciencia. Y los jóvenes entonces tienen un rol, se producen choques, y de hecho eso se ve un poco en las empresas jóvenes, como las empresas que nacen como con propósito, nosotros les llamamos las nativas con propósito, versus las empresas que son desafiadas por el propósito, que se tienen que transformar, ¿no? Algunas incluso teniendo que repensar y cuestionar el tipo de negocios en el cual participan, ¿no? Entonces es bien removedor, porque y yo creo que lo importante para los que se están transformando no es pensar que fueron malas personas, ¿ah? Es como, acá se empezó a despertar algo que de alguna manera habíamos instalado como si fuera algo normal, y lo podemos hacer de una manera mucho más distinta, que es mucho más gratificante para todos, desde el dueño hasta el que trabaja, ¿no es cierto?, haciendo la tarea tal vez más concreta o funcional, pero que también tiene derecho a sentirse
realizado en el lugar que trabaja, contribuyendo a los demás y aprendiendo, desarrollándose. Yo recuerdo con lo que tú dices que yo hace muchos años creé la gerencia de felicidad organizacional en una empresa pública, entonces muchas personas, amigos, amigas me decían, es fácil hacerlo en una empresa pública porque se supone que tiene un propósito y un sentido claro. ¿Ah? Y yo decía que no, que yo también pensaba que las empresas privadas también podían avanzar en tener un propósito y un sentido mirado como la oferta de valor interna, que era preocuparse y ocuparse de las personas, de generar condiciones de trabajo excepcional, con un nivel de contribución y participación de la gente importante, etcétera, etcétera, etcétera. Escuchándote, bueno, mantengo y fundamento más mi idea inicial. Ahora, ¿quién es el responsable puede ser una pregunta muy obvia, pero a veces por ser obvia uno no la hace. A tu juicio, ¿quién es el responsable de trabajar y definir el propósito en una organización? Mira, yo creo que como que la primera responsabilidad en términos de tener la convicción de que es importante es entre el dueño, el directorio y el gerente, ¿no? Y los gerentes. Yeah, Ahora, yeah. ¿quién es responsable de construirlo? Hay distintas maneras, ¿no? Yo creo que hoy día se ha avanzado harto a que estos procesos sean, sobre todo cuando implican como la transformación del propósito, ¿no es cierto? Cuando una empresa nace, más bien el desafío, ¿no es cierto?, es que quien crea la organización logre transferir y traspasar y estructurar eso en los equipos que va generando desde el minuto uno, ¿no? Y uno lo siente, ¿no es cierto? Un Betterfly, ponle tú como compañía, es como el propósito del dueño lo tiene así como que se lo ha transferido a una organización completa y la manera de hacer las cosas es coherente con esa forma de pensar e imaginar la empresa. Pero cuando estamos hablando de un proceso de transformación, una empresa que existe, ¿no? Que uno dice, bueno, tal vez no tiene un propósito tan explícito, pero hay algo, ¿no es cierto?, que está detrás de esta compañía. Muchas veces los procesos son más colaborativos, más participativos. No significa que todos lo redactan finalmente, pero cómo uno integra a una organización que es parte en la construcción de un sentido que además después tiene que hacerle sentido a cada una de las personas que son parte de la empresa. Pero la responsabilidad última, o sea, yo te diría que es muy difícil que una empresa construya a propósito de verdad si no hay una convicción y un compromiso genuino, total, de el dueño, los directores y el gerente general. Y en ese escenario, yo lo comparto, también yo he escuchado que no, que esto es un proceso colaborativo donde todos participan, todos opinan y finalmente tú decís, oye, en algún minuto alguien tiene que ser el que dirija, el que invite a otros, pero finalmente dirija, si no esto puede ser una iteración eterna. ¿Cuál es el rol, a tu juicio, por la experiencia también que tú tienes y has visto, del gerente general? ¿Cómo gestiona, cómo administrar? Porque el gerente general tiene múltiples roles, múltiples responsabilidades. ¿Ah? El primero que va al directorio, que presenta los resultados, el que dice si estamos bien o estamos tan bien, cuál es la estrategia para mejorar, cuál es la estrategia para mantenerse o para crecer. No se habla, y este es un juicio mío, puedo estar equivocado, muchas veces con los directorios del propósito de la organización. Entonces, tomando lo que tú dices, entendiendo que hay organizaciones que tienen que mirarse hacia internamente y redefinirse, ¿cuál es el perfil o cómo crees tú que debiera abordar ese tema un gerente general? El objetivo de este programa no es dar tips. Usted como gerente general debe 1, 2, 3, 4, 5. Obviamente uno no puede hacer eso, pero la experiencia que tú tienes, ¿cómo ves el rol del gerente general en un escenario donde hay que reconstruir o reinstalar un nuevo propósito o definitivamente sentarse a decir, bueno, ¿cuál es el propósito de la organización? Sí, yo creo que es súper, o sea, primero súper bonito cuando un gerente general se pone en ese lugar. ¿Eh? Me ha tocado estar en empresas donde el gerente general, ponle tú, es más fácil cuando un gerente general llega a una compañía, un gerente general nuevo llega y se da cuenta que no hay, ¿no? Y tiene que impulsar y movilizar un cambio en la organización, porque al final construir propósito no es como, oye, para que tengamos una frase linda pegada en la entrada de la oficina, no. La convicción profunda de construir propósito es porque esa es la única manera de desarrollar un negocio y darle una perspectiva futuro que sea legítima, que sea atractiva para las personas que trabajan, que sea atractiva para las personas que tal vez pueden pensar en considerar ese lugar como un lugar donde trabajar, que sea, ¿no es cierto?, legítima para un proveedor, que sea legítima para alguien que va a comprar los productos, etcétera.
Entonces, la verdad es que es como profunda la convicción, no es como para tener una. Entonces, yo diría que cuando un gerente general se propone esto, es una tremenda oportunidad para darle, a ver, puede ser que me vaya un poco más en la profunda, pero lo creo realmente. En la volada, como En se la dice. profunda, pero yo creo que es una tremenda oportunidad de darle a la empresa la humanidad que le corresponde, ¿ya? Yo creo que la empresa durante mucho tiempo se deshumanizó, ¿ah? Y se deshumanizó en muchos ámbitos. Es como se han generado asimetrías que son inevitables, pero que generan relaciones de poca confianza. Se generan estructuras y jerarquías que dificultan que emerja como la libertad para crear y la posibilidad del error para que un grupo se sienta que es partícipe, que colabora, que co-construye, que crea, que se sientan escuchadas las personas, ¿no? Y que se den, ¿no es cierto? Y que uno observe y logre como hacerse cargo de que en realidad uno no solamente entrega algo que se vende por un precio, sino que uno aporta un cierto beneficio, construye una relación, genera ciertos vínculos, etc. Pero esto no puede ocurrir, es imposible que ocurra si internamente la organización no se relaciona efectivamente de esa manera. Entonces, a mí me parece que cuando un gerente está en este lugar, ¿no es cierto?, y puede construir propósito, es una tremenda oportunidad entonces para entregarle, para poner al centro la humanidad de las personas y de todas las personas que se relacionan. Al final las empresas son personas relacionándose entre personas para entregarle servicio a otras personas. Entonces esto no son estructuras, no son edificios, o sea, eso es como la caja en la cual funcionamos, pero lo que ocurre es esto otro. Y entonces el poder hacerlo genuinamente, el poder hacerlo de una manera que las personas se sientan parte, ¿no es cierto?, de este sentido que los convoca, que los involucra y que además le da valor a lo que se hace cada día, es una tremenda oportunidad. Y yo creo que hay harta data hoy día también pensando un poco en un gerente que se ubica en este lugar para poder convencer respecto del impacto que eso tiene. Yo no diría que uno hace esto para generar más plata al día 2, pero lo que sí se ha visto es que las compañías que tienen propósito son más resilientes, por ejemplo, en periodos de crisis, que son capaces de generar mayores retornos. Incluso hay marcas de productos dentro de grandes corporaciones que aquellas marcas de productos que tienen propósitos logran tener resultados 3 veces mejores que las que no los tienen, ¿no? Entonces, bueno, hay algo que pasa ahí que permite conectar, no solamente para adentro, sino que... Y hay montones de indicadores, además, respecto de cómo esto impacta en la retención de quienes trabajan, o por lo menos en la satisfacción de quienes trabajan, y en la capacidad de atraer talento. Entonces, no sé si te contesté mucho la pregunta, porque no te di un tip de receta. No, pero abriste temas como para tener 5 conversaciones más. Así que Carola, desde ya, súper invitada a que en un próximo programa podamos compartir y nos puedas presentar el resultado del estudio que ustedes hicieron, porque Sí. esa data que se hace acá en Chile es tremendamente relevante. Nosotros estamos acostumbrados a ir a mirar data extranjera y no miramos lo que tenemos acá, y hacer un ejercicio como el que están haciendo ustedes es relevante porque empiezas a hablar, oye, lo que pasa en Chile es esto, y eso Sí. sin duda Y también esperamos permite tener, Rodrigo, movilizar. para el próximo año, tener Chile y México. Así que Ya, cuando queráis compartimos lo de Chile y ya próximo vamos a tener un poco de evolución y esperamos tener a México. buenísimo. Oye, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo ha estado la incursión en México, el ingreso a México? ¿Cómo ha sido? Estamos muy contentos, ¿eh? Muy Bueno, contentos. Esto, obviamente, que también da susto hacer estas cosas, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Teníamos algunas cosas positivas. Una de mis socias está viviendo en Monterrey, en México. El año pasado se incorporó un socio que viene, ¿no es cierto?, a hacerse cargo de toda esta expansión o internacionalización. Si bien tenemos proyectos regionales, la idea de poner, ¿no es cierto?, un lugar como concreto en un país tan grande, tan significativo como México. Tenemos ahí a un country manager también, y teníamos un plan, y la verdad que lo hemos ido cumpliendo. Hoy día, esta semana, tenemos 2 proyectos de México aprobados ya en México. Estamos felices con qué eso. bueno, Proyectos felicitaciones. grandes, importantes.
tenemos un acuerdo con una universidad, vamos a hacer una certificación de propósito en la universidad en Guadalajara. Hicimos ahí una alianza con una universidad y hicimos un trabajo muy bonito con el Museo Frida Kahlo y el Anahuacalli. Así que la verdad es que ha sido como se nos ha ido abriendo las posibilidades, se ha hecho un trabajo muy de yo ahí. Felicito a mis socios, estoy súper orgullosa del equipo que tenemos, a Seba, a Carlos, a Andrea. No, entonces la invitación ya queda súper extendida para que también nos cuentes cómo les ha ido en ese tema. Y probablemente lo que tú dices, cuando hay una organización que tiene propósito, eso se empieza a notar y empieza a generar resultados que son diferenciadores y son distintivos respecto a la competencia, por ejemplo. Así que, Carola, estamos en el tiempo. Palabras al cierre antes de cerrar el programa. Agradecerte infinitamente la presencia, hablar de este tema que es un tema que, como tú decías, alguna gente lo considera que es moda, pero que en realidad tiene una significancia, un significado mucho más profundo para cualquier organización y para cualquier persona. Y solo decir, cuando las personas estamos conectados a algo que nos trasciende, algo superior a nosotros, obviamente se desplegan mejores talentos, mejor vinculación, mejor compromiso con esa empresa que te permite desplegar tu talento en beneficio obviamente en beneficio personal, pero sobre todo en beneficio de la comunidad a la cual tú estás atendiendo. Así que no sé si al cierre algunas palabras. Uy, qué difícil, es como los presidentes esto, cuando tienen que decir algo final, pero, o sea, primero se me pasó volando, como que no me di cuenta cuando pasaron los 20 minutos. Sí. No, y a ver, como palabras al cierre, o sea, yo creo que este tema llegó para quedarse y queda mucho tiempo, ¿no es cierto?, para poder seguir avanzando. Es mucho más profundo que simplemente declarar una intención. Nosotros hablamos de que aquí hay un desafío de alinear y integrar todo, ¿no? Entonces, como la invitación yo creo que a las empresas, cuando se embarquen en el tema del propósito, realmente lo piensen como un trabajo de transformación de mediano a largo plazo, que implica realmente conectar la estrategia de negocios con el propósito y no al revés. Es el propósito y luego la estrategia de negocio. Una estrategia de negocios que muchas veces hay que replantear en función de ese sentido que queremos darle y bueno, y luego inevitablemente qué capacidades organizacionales necesitamos para que ese propósito y esa estrategia efectivamente vivan en el día a día de la organización. Es un desafío precioso que involucra a toda la compañía y cuando se hace de esa manera, yo creo que solamente es una inyección de energía y de sentido de largo plazo y de compromiso que multiplica los resultados inevitablemente. Pucha, yo, después de tu cierre, ¿qué más voy a decir yo? Pero no, te pasaste. Gracias, Carola, por haber aceptado la invitación. Estoy muy contento de haber conversado contigo y, por supuesto, quedas invitadísima para que nos cuentes los resultados del estudio que es Chile y ahora se agrega México. Así que solo al terminar, como me corresponde a mí, tomar un par de ideas que dice Carola. El propósito importa. El propósito tiene un impacto en la vida personal de las personas, en las relaciones, en las organizaciones y, por supuesto, en la comunidad. Por ahí hay un estudio, y después podemos ver más en detalle, que habla de que aquellas compañías que tienen un propósito declarado, que lo transmiten a los trabajadores, que lo trabajan permanentemente, que lo sensibilizan y que hacen a los trabajadores parte de ese propósito, pueden llegar a tener utilidades sobre el 60% de su competencia. Sumado a lo que acaba de decir la Carola de todos los resultados que ya están investigados del impacto que tiene trabajar el propósito, pareciera ser que no queda otra como organización que sentarse, pensar y decir, realmente nos estamos haciendo la pregunta de fondo es, ¿para qué existe esta organización? La Carola abrió varias aristas que espero podamos conversarlas más adelante con ella y también, por supuesto, con otros invitados. Muchas gracias por su presencia y su sintonía el día de hoy. Una gran invitada que nos deja hartas reflexiones y nos vemos en un próximo capítulo.